bueno, vamos a revisar ejercicios típicos. Hay dos ejercicios típicos que si no los han hecho, es importante realizarlos porque son básicos para la optimización, que es el de la caja, ya sea una caja sin tapa o la caja con tapa, y uno que tiene que ver con movimiento, transportarse. Déjenme, yo abro por aquí para que vamos mirando eso. Ok, entonces vamos con el típico ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio tradicional de aplicación de la derivada. Si tienen alguna duda conforme lo vamos realizando, pues bueno, me van diciendo. Entonces el ejercicio dice así, bueno, se desea construir una caja con tapa utilizando un cartón rectangular que mide 5 pies por 8 pies. Esta se realiza cortando las regiones sombreadas de la figura, yo les hago la figura, y luego doblando por las líneas discontinuas. ¿Cuáles son las dimensiones X, Y y Z que maximizan el volumen de la caja? Les voy a hacer el dibujo. Básicamente, tenemos un rectángulo de esta manera. Dice que hay que construir una caja con un cartón. ¿Sí? Este cartón, entonces, va a tener los siguientes elementos. Dice que vamos a construir algo así, por acá. Dice que hacemos algo así, aquí. Por aquí otra línea así. Acá otra. Bueno, ahí tenemos pues como un esquema aproximado. Por aquí de pronto aquí no está como la mejor. La mejor, entonces voy a cortar acá. Aquí está. Ahora sí se ve un poquito más simétrico. Bien, esto es básicamente como el esquema que nos da el gráfico. Entonces, ¿qué nos dicen de la información que nos dan? Vean, lo primero que nos dicen es que vean, la caja o la tapa de cartón mide 5 por 8 pies. Entonces mide 5 pies por acá. Dice que mide 8 pies por acá. ¿Listo? Eso es lo primero. Lo segundo es que, bueno, nos dicen que hay unas dimensiones X, Y, Z. Entonces, uno dice, bueno, dice que esta medida que está acá es X, ¿sí? Este ancho que está acá es Y, y este alto de acá es Z. Bien, esa es la información que nos dicen. Y nos preguntan que nos den las dimensiones de X, nos dicen que nos den las dimensiones de X, Y y Z, que hace que esto se maximice. Listo. Entonces, ¿qué pasa con los problemas de optimización? Básicamente, los problemas de optimización son complejos, no por el problema de derivada, sino porque a veces no tenemos la capacidad o tenemos la visión de poder encontrar como las fórmulas, ¿sí? O encontrar las expresiones matemáticas que nos pueden ayudar a resolver el problema. Si revisamos acá, lo primero que nos están preguntando es por volumen, ¿cierto? Nos dicen, ¿cómo maximizamos el volumen de la caja? Entonces uno dice, ok, si me están preguntando por el volumen, yo debería preguntarme, hey, ¿la caja qué tipo de figura crearía? Entonces dice que la caja sería rectangular. Ahora la pregunta es, hey, ¿quién me dice cuál es el volumen de un paralelepípedo o de una caja que está construida de esta manera? Yo se las voy a dibujar acá. La caja sería algo así. Entonces, ¿quién me dice
¿cómo calculo yo el volumen de esto? ¿O qué expresión matemática me habla del volumen? Teniendo en cuenta pues que esta dimensión va a ser X, esta dimensión es Y, y pues esta dimensión de acá va a ser Z. ¿Quién me dice? De pronto de los que están acá. Sí, buenas tardes. Buenas. Compa, yo es primera vez que veo esta materia. Yo fui admitido a Ingeniería de Sistemas, pero estoy aquí porque me dijeron que puedo reforzar pues temas que posiblemente va a haber en el semestre. Pues Ah, yo no, bueno. Bienvenido, bienvenido, Cristian. No, hágale, tranquilo. listo, Bienvenido. para mí, pues, si nos están pidiendo el volumen para aumentarlo, sería una operación de multiplicación o suma. Eso, va a haber una operación de multiplicación y José David nos dijo cuál va a ser, ¿cierto? Dice que el volumen de un paralelepípedo, esto es de geometría básica, un volumen de un paralelepípedo siempre va a ser el alto por el ancho, ¿cierto? Pues por la profundidad, ¿sí o no? De las tres dimensiones. Entonces, teniendo en cuenta esto, que es para un paralelepípedo, ahora, ¿quién me dice, hey, teniendo las variables que nos están dando, quién me dice cuál va a ser el volumen de esa caja? Le podemos dar cualquier valor. En realidad, no. Mire que aquí tenemos unas variables. Entonces, ¿cómo sería? Sería estas. X por Y por Z. Esta es la primera fórmula que nosotros tenemos en cuenta aquí para poder resolver nuestro problema de optimización. Pero, ¿qué pasa? Se supone, recuerden, pues, digamos, para quienes ya, ya digamos, ya casi terminan este curso, nosotros sabemos básicamente que para derivar, para aplicar el concepto de derivada de cálculo, pues hasta ahorita nos han enseñado eso en una sola variable. ¿Cuál es el problema acá? Que generalmente en los problemas de optimización nos vamos a encontrar que estamos afrontándonos a varias variables. Vea, tenemos la variable X es una, la variable Y es otra variable y la variable Z es otra variable. ¿Eso qué significa? Que básicamente nosotros, para poder derivar esta expresión, que es la que tenemos que maximizar, debemos primero generar una asociación de variables. ¿Cómo así? Es decir, que yo tengo que escribir, por ejemplo, la variable y la variable z en términos de x. Y la pregunta es, ¿y yo cómo escribo eso en términos de x? Se supone que me toca analizar el problema. Vamos a preguntarnos, vamos a preguntarnos las siguientes situaciones. Miren, por ejemplo, nosotros sabemos, ojo, nosotros sabemos que esto que está acá, toda esta dimensión, todo este lado, mide 8 pies, mide 8 pies. Es decir, que este pedacito mide más este otro pedacito que también es X y este pedacito que es Y, todo esto mide 8. Entonces, aquí podemos decir, vea, X más X, 2X y Y más Y, 2Y. Yo puedo decir, vea, 2X más 2Y vale 8. ¿Sí? Y también podemos observar por aquí, por la parte del dibujo en la izquierda, si seguimos dibujando aquí, mire que este pedacito es X también, este pedacito es Z, porque es el mismo lado de allá, y este pedacito es X. Si nos fijamos, entonces, X más Z más X, X más Z más X vale 5. Es decir que Z más 2X vale 5. Aquí tenemos dos expresiones, una donde aparece Y y X, otra donde aparece Z y X, de las cuales podemos entonces despejar nuestra información. Entonces, por aquí empecemos. ¿Por qué? Necesitamos todo en términos de X. Entonces vamos a despejar Y. Bien, voy a escribirlas por acá para tenerlas más bonitas. 2X más 2Y es igual a 8. Y la otra, Z más 2X
es igual a 5. Yo sé que entonces Z acá, este que está sumando, pasa al otro lado a restar. Es Z 5 menos 2X. O sea que yo ya sé cuánto vale Z en términos de la variable X. Yo ya cumplí con este primer criterio. Ahora voy a hacer lo mismo con Y acá. Entonces lo primero es que voy a dividir todo por 2. O sea que me queda X más Y igual a 4. Dividí todo por 2. 2 dividido 2 da 1, 2 dividido 2 da 1 y 8 dividido 2 da 4. Y luego despejo Y. Y si despejo Y, mire que me quedan Y es igual a 4 menos X. Ahora ya tengo también la variable Y escrita en términos de X, o sea que cumplí. Bien. Entonces, yo sé que la fórmula era X por Y por Z. Ahora, X vale X. ¿Cuánto vale Y? Y vale 4 menos X. Y Z vale 5 menos 2X. Ahora sí tengo una expresión de una sola variable. Solo una variable. En este caso, todas en términos de X. Yo cuando ya hago esta asociación, chicas y chicos, de aquí para allá, el problema se vuelve prácticamente algebraico. O sea, yo tengo que recordar de álgebra, cómo se multiplica, cómo se hace la propiedad distributiva, cómo se suman, cómo se hacen multiplicaciones de la misma variable, cómo se multiplican números con variables, ¿cierto? Son cosas que nos va a tener que necesitar todo el tiempo en matemáticas. Es que se supone que ustedes vieron durante la secundaria. Entonces vamos a hacerlo lento, lento. Primero, vamos a hacer esta distributiva. Esta X por esta 4 y por la otra X. Entonces me queda 4 por X, 4X. Más por menos, menos. X por X, X al cuadrado. Y escribo la otra expresión. Ahora, vuelvo a hacer propiedad distributiva de la multiplicación, pero esta vez este por este por este, y luego este elemento por este elemento. Lo voy a poner con colores para distinguir quién es quién. 4X por 5 es lo mismo que 20X. Más por menos, menos. 4 por 2, 8. X por X, X al cuadrado. Ahora vamos con el verde. Menos por más, menos. 5 por X al cuadrado, 5X al cuadrado. Y menos por menos, más. 2X por X al cuadrado, 2X al cuadrado. Ahí tenemos la expresión. Sumamos términos semejantes, X con X, X al cuadrado con X al cuadrado, X a las 3 con X a la 3. En este caso, puedo sumar estas dos expresiones. Entonces me queda esto de la siguiente manera. Menos 8 menos 5, menos 13. X al cuadrado más 2X a la 3 más 20X. Y poniéndolo en orden, pues me quedaría que el volumen de esa caja sería 2X al cubo menos 13X al cuadrado más 20. Ahora sí. Hasta ahí ya encontré la expresión que básicamente tengo que derivar. ¿Por qué? Porque me están preguntando por el volumen de la caja. Bien. Aquí es donde viene el meollo del asunto. Ojo, para quienes están viendo el curso de cálculo diferencial y están próximos a este parcial. ¿Quién me dice, después de yo hallar la fórmula, qué me toca hacer? Pero ya encuentro la expresión, ¿qué es lo que sigue? Despejar, ¿seguro, José? ¿Está bonita? Muy bien, Andrés. Hay que derivar, ¿sí o no? Entonces vamos a derivar. Apliquemos la derivada. O sea que apliquemos el concepto derivada a ambos lados de la expresión. Entonces, derivada de b, pues derivada de b respecto a x. Esa está fácil. Ahora sí, vamos a derivar cada elemento.
como son potencias, se supone que es la derivada más sencilla de todas. La más fácil, ¿cierto? ¿Cómo se deriva entonces? 3 por 2, pues 6x al cuadrado, menos 13 por 2, menos 26x, más 20. Ya derivé. Y dice la teoría, luego de que derives, se supone que uno se sabe que cuando que hay un máximo o un mínimo cuando la derivada de una función vale 0. Entonces significa que para hallar el máximo o el mínimo de esta expresión inicial, hay que igualar la derivada a 0. Quiere decir que esto me queda que 6x al cuadrado menos 26x más 20 tiene que valer 0. Hay que igualar la derivada a 0. Bien. A partir de acá, se supone que esto es encontrar la solución de una ecuación cuadrática. Y ustedes dirán, ¿yo cómo hago eso? Tenemos muchas opciones. ¿Sí? Tenemos varias opciones. Opción número 1, hacer la que a uno le enseñaron. Abre dos paréntesis, no sé qué, y como este es de la forma ax al cuadrado más bx más c, como esto es de la forma x al cuadrado más bx más c, entonces hay que multiplicar no sé qué, sacar una cosa súper compleja que a la larga a uno se le olvida. ¿Sí? Como eso es muy complejo a veces, yo les voy a enseñar la corta. Hay dos formas más cortas de hacerlo. Opción 1, para quienes no tengan una calculadora científica como la que les voy a mostrar, la opción número 1 sería pues la fórmula del bachiller. Fórmula del bachiller, ¿cierto? Y la opción 2 es pues aprender a usar la calculadora que les voy a mostrar. Supongamos que no tenemos la calculadora. Entonces vamos a hacerla por la fórmula del bachiller. Entonces voy a coger la expresión. Lo primero que hay que considerar y que hay que tener en cuenta es que esa expresión tiene números todavía muy grandecitos. Y yo miro si puedo de pronto reducirla un poquito más. ¿Qué pasa si yo divido toda la mitad? Entonces, miren, mitad de 6, 3. Mitad de 26, 13. Y mitad de 20, 10. Y pues aquí sigue siendo 0. Entonces, vea que al yo sacar mitad, todos son divisibles por 2. Entonces me queda una expresión un poquito más sencilla. Y voy a trabajar con eso. ¿Cómo dice la fórmula del bachiller? Recordemos del colegio. Las soluciones de un polinomio cuadrático están dadas por la expresión menos b. Más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo dividido sobre 2a. Entonces, ¿quién es b? Esto es b, esto es a, y este es c. Entonces, las soluciones serían menos b, o sea, menos por menos es 13. Más o menos la raíz de b al cuadrado, o sea, de menos 13 al cuadrado, menos 4, menos 4, por a es 3, por c es 10, todo dividido 2 veces a, 2 veces a, o sea, 2 veces 3. Entonces vamos a solucionar eso. Tenemos 13 más o menos raíz 13 al cuadrado. Entonces, aquí no sé, 13 por 13, entonces 3 por 3, 9, 3 por 1, 3, 1 por 3, 3, 1 por 1, 1, entonces 269. Ahí está. Menos 4 por 3, 12, por 10, 120. Sobre 2 por 3, 6. Bien. Ahí tenemos la expresión. Y seguimos resolviendo un poquito. Esto es x 13 más o menos 169 menos 20 es 49.
sobre 6. Entonces, X es 13 más o menos. Raíz de 49, 7 sobre 6. Entonces, la solución 1 es 13 más 7 sobre 6 y la solución 2 es 13 menos 7 sobre 6. Resolvemos. 13 más 7, 20 sextos, es decir, que son igual a 10 tercios. Ahí está. Y aquí la solución 2, 13 menos 7, 6 sobre 6, que es igual a 1. Quiere decir que entonces esta expresión yo la puedo factorizar como x menos 1 y x menos 10 tercios. Entonces encontramos dos posibles soluciones. Dos posibles soluciones. Ahora bien, aquí es donde está el problema, porque uno tiene que tomar decisiones a la hora de la optimización. Lo primero que hay que saber es, si yo me doy cuenta aquí, me dice que x menos 1 es igual a 0 o que x menos 10 tercios es igual a 0. Quiere decir que x puede valer 1 o que x puede valer 10 tercios. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es, en sistemas físicos, cuando yo tenga sistemas reales de hacer cajas, de tiempos, de cosas de ese tipo, las variables no pueden dar números negativos. Supongamos, ay, que cuando yo solucione esto, aquí me dio menos 10 tercios. Si aquí me hubiese dado un número negativo, ya esta solución no se podría tomar. Y ustedes dirán, ¿por qué no la puedo tomar? Es que ¿acaso existe una distancia negativa? Yo puedo construir una caja con menos 20 centímetros. Alguien dígame, yo puedo construir una caja con menos 20 centímetros. No, ¿Sí o no? Que no. sí, ajá, Eso no tiene, correcto. eso no tiene sentido. Entonces, si las soluciones, al solucionar el polinomio me da negativa, pues yo estoy ahí, desde ahí voy pensando, hey, ¿será que una unidad, la construcción de una caja, las unidades de una caja pueden ser negativas? Esa es la primera pregunta que me hago. En este caso, pues evidentemente tenemos dos soluciones positivas. O sea que bueno, uno dice, ah, ok, cualquiera de las dos puede ser candidata. Ahora lo que me tengo que preguntar es, bueno, ¿cuánto es 10 tercios? 10 tercios es aproximadamente 3.33. Ahora pensemos en la construcción de la caja. Miremos la caja. Miremos nuestra caja. Miremos las dimensiones de la caja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo cojo acá y pongo, ojo, mire, este vale 5, ¿sí? ¿Qué pasa si yo pongo 3 puntos? Esta X valdría 3.33 y esta X valdría 3.33. ¿Sería posible que la X pueda valer 3.33 teniendo en cuenta que esta distancia completa vale 5? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? ¿Alguien me dice o no? Y si yo pongo que X vale 3.33, ¿será que eso es posible que valga 3.33? Ah, muy bien, Andrés, efectivamente. No es posible, porque si yo pongo aquí 3.33 y aquí 3.33, eso me da 6.66 y el lado mide 5. No tiene sentido de que eso valga tanto. Quiere decir que esta solución que encontré, no es posible en mi problema. Como esta solución no es posible, se descarta y la única solución posible entonces es que X valga 1. Bien. Entonces yo ya sé que X vale 1. Si X vale 1, Y valdría 4 menos X, 3 y Z valdría 5 menos 2, 3. Y aquí estarían entonces las dimensiones de X, Y y Z para que esta caja tenga un volumen máximo.
¿Alguna pregunta con el problema? ¿O todo bien? No, vamos bien. Ok. Ahora vamos a hacer otro ejercicio que es típico de parcial. ¿Sí? Es típico de parcial. Vamos a hacer un ejercicio que me parece que incluso sale mucho. Vamos a hacerlo. Que es bien interesante también. El ejercicio dice, a las 7 de la mañana, un barco estaba a 60 millas en dirección este de un segundo barco. Si el primero navega hacia el oeste a 20 millas por hora y el segundo al sureste a 30 millas por hora, ¿en qué momento se encuentran más próximos el uno al otro? Bien. Ese ejercicio es bastante interesante. Vamos a plantear cada uno de los elementos del enunciado. Voy a escribirlo para que lo tengan ahí, para que lo puedan ver y ustedes mismos ir como obteniendo, empezar a sacar información del asunto. Entonces, lo primero, voy a escribir. Entonces, rápidamente dice, vea, a las 7 de la mañana, entonces, a las 7 AM, un barco estaba a 60 millas en dirección este de un segundo barco. Si el primero navega, hacia el oeste a 20 millas por hora y el segundo al sureste a 30 millas por hora. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento se encuentra más próximo el uno del otro? Entonces aquí el primer problema es, bueno, ¿yo cómo esquematizo esta información? ¿Qué datos tengo? ¿Cierto? Entonces vamos a empezar a plantear el problema. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tengo aquí. Entonces, vamos a hacer un esquema para empezar a entender el problema. Vamos a hacer un esquema. Bien. Lo primero es que tenemos que aprender a ubicar los puntos cardinales, ¿cierto? Entonces sabemos que aquí está el norte, sabemos que por aquí está el sur, sabemos que por acá está el oeste y por acá está el este. Eso es como lo primero que hay que tener muy en cuenta en el problema, ¿cierto? Ubicarnos bien. Entonces dice aquí, hay dos barcos. Aquí va a poner el barco número 2, por aquí va a poner el barco número 1. Dice, vea, esos dos barcos estaban a una distancia de 60. Es decir, que de aquí a aquí están a 60 millas. Esa es la distancia que hay acá.
¿Sí? Bien. Ahora, el primero se supone que está navegando hacia el oeste, es decir, que si aquí está el barco número 1, la dirección que está tomando ese barco para moverse es hacia allá, hacia el oeste. O sea que este barco se está moviendo horizontalmente, está moviendo hacia adentro. ¿Sí? ¿Cuánta distancia se va a mover? A esa distancia, por el momento, vamos a llamarla X. Él se mueve una distancia X. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a hablar del segundo. El segundo dice que se está moviendo al sureste. Este es el sur, hacia abajo es el sur, y el este es hacia allá, entonces el sureste es en diagonal. Quiere decir que el movimiento que está experimentando el segundo barco es en esta dirección, sureste. Es decir, que este barco empezó a navegar hacia acá. Bien. Entonces me dicen a mí, hey, después de un tiempo, se supone que este barco se ha movido una distancia X. Y después de un tiempo, este barco se ha movido una distancia, llamémosla Y. Se ha movido una distancia Y, este se ha movido una distancia X. Bien. Este de aquí, entonces esta distancia de acá es 60 menos X, este pedacito de acá. Y pues esta nueva distancia, pues llamémosla, la distancia que hay entre ambos barcos, pues llamémosla Z. Entonces, después de un tiempo, este barco se está moviendo hacia allá, X. Este barco se está moviendo Y. Y me preguntan, oiga, ¿en qué momento se encuentran más próximos? ¿Cómo así que más próximos? Básicamente me están preguntando, ¿en qué tiempo esta distancia es la más pequeña? ¿Por qué esta distancia? Porque si este barco va viajando en esta trayectoria naranja, y este barco se está moviendo por esta trayectoria azul, pues la única manera de que tengan una distancia entre ellos va a ser esa Z que está ahí. Esa verde es la que va a medir básicamente la distancia entre ambos barcos, porque nunca se van a encontrar de frente, nunca se están alejando. Realmente uno va acercándose en una dirección y otro se va bajando en otra dirección y la única distancia posible es esa Z. Entonces a mí me preguntan, hey, ¿en qué momento entonces se encuentran más próximos? Es decir, ¿en qué momento esa distancia Z es la mínima, la más pequeña? Ah, ok. Entonces, en este caso, tenemos una situación de un triángulo. Pero yo sé que este triángulo no necesariamente es un triángulo rectángulo. No me convence, ¿cierto? Yo sé que lo único que yo sé es que el sureste está a 45 grados del eje este o del eje sur. Eso es la única información que tengo. Y a mí, yo no sé en primera instancia si esto se trata de un triángulo rectángulo. Como yo no sé si eso es un triángulo rectángulo, yo tengo que tener muchísimo, pero muchísimo, muchísimo cuidado a la hora de ponerme a inventar con esto. ¿Sí? A la hora de ponerme a inventar con esto. Quiere decir que si yo sé que no es un triángulo rectángulo, la única opción que yo puedo utilizar en este caso sería entonces una ley del seno o una ley del coseno. Entonces, vamos a decir, hey, utilicemos la ley del coseno. La ley del coseno, ¿cómo dice? La ley del coseno dice, vea, un lado al cuadrado es igual a un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado, perdón, es un lado al cuadrado, sí, más el otro lado al cuadrado, menos 2 veces el primer lado por el segundo lado por el coseno de 45, por el coseno del ángulo que está entre esos dos lados. Esa es la fórmula. A por B por el coseno del ángulo que hay entre A y B.
Esto dice la ley del coseno. Bueno, aquí, aquí es B y C. Esa es la fórmula. ¿Sí? Como esquemáticamente. Entonces, cuando se tiene un triángulo así, entonces por aquí tienes A, B y C. Y ese es el ángulo. Entonces, conoces este lado. Para saber cuánto vale este lado, entonces hacemos esa relación. B al cuadrado más C al cuadrado menos 2ABC por este ángulo que está entre ellos. Bien. En este caso, yo necesito saber cuánto vale Z. Entonces, Z al cuadrado, según este esquema, es A, o bueno, B, como quieran, que es 60 menos X, que es 60 menos X al cuadrado, más el otro lado, que es Y al cuadrado, menos 2 veces 60 menos X por Y, por el coseno del ángulo que hay entre ellos, que es coseno de 45. Sí, ahí tengo esa información, pero aquí hay otro problema, que es enorme. Yo sé que todo tiene que estar en términos de una sola variable, lo mismo que les decía. Y aquí por el momento tengo dos variables, tengo X y tengo Y. Esa X y esa Y me toca poner en términos de, o todo en términos de X, o todo en términos de Y, o las dos en términos de una variable. Aquí es donde me toca recurrir a otro tipo de artilugios. Lo que me tengo que preguntar es que me están pidiendo tiempos. Entonces, yo tengo que pensar, hey, ¿qué expresión de la física me relaciona a mí el movimiento de un cuerpo, el movimiento de un objeto con el tiempo? Entonces, uno puede pensar, ve, yo en el colegio, ¿cómo es que utilizaba eso? Cuando algo se movía, aparecía un tiempo. Ah, movimiento rectilíneo. ¿Y qué dice el movimiento rectilíneo? Que la velocidad de un objeto, la rapidez de un objeto es la distancia que recorre sobre el tiempo que se demora haciéndolo. Entonces, si yo tengo esta información aquí, yo sé que para el primer barco, el barco 1, recordemos que se mueve a 20 millas por hora, mientras que el barco 2 se mueve a 30 millas por hora. Ah, ok. Entonces, yo sé, por ejemplo, que la distancia que está recorriendo el primer barco, entonces sería, de aquí despejo distancia, esto es velocidad por tiempo, entonces sería la velocidad de ese barco, que es 20, por el tiempo que se tarda. Y entonces, teniendo en cuenta eso, pues la distancia que recorre el otro barco sería 30 por el tiempo que se tarda. Y ya tengo toda la información entonces en términos de una sola variable. ¿Cómo así? Ya tengo todo entonces así. Z al cuadrado es igual a 60 menos X, 60 menos 20T al cuadrado, más 30T al cuadrado menos 20, perdón, menos 2 por 60 menos 20T por 30T y el coseno de 45, apréndaselo de una vez. Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Importantísimo aprenderse esas básicas. Coseno de 45, entonces esto es raíz de 2 sobre 2. Listo. De ahí para allá, muchachos, álgebra. ¿Qué me toca hacer? Me toca coger esa expresión y ponerla de forma que me quede como sencillito, ¿cierto? Me toca como acomodar eso un poquito. ¿Bien? Bien, entonces, a partir de ahí hay que organizar. Hay que hacer álgebra, hay que eliminar los paréntesis, hay que expandir eso, hay que sumar y restar lo que tengamos por sumar y restar. Vamos a hacerlo, digamos, como medianamente. Podemos dejarlo ahí y derivar, ¿cierto? O expandir, o como quieran. Yo voy a dejar ahí. Ahora, yo sé que este z al cuadrado lo voy a llamar d.
Porque si maximizo o minimizo z, también maximizo o minimizo z al cuadrado. Quiere decir que entonces vamos a llamar a esa vaina d. Entonces, este z al cuadrado va a ser d. ¿Quién es d? 60 menos 20t al cuadrado más 30t al cuadrado menos 2 por 60 menos 20t por 30t raíz de 2 sobre 2. Bien. Y vamos a derivar. Derivamos la expresión. Entonces, derivada de esto es 2, 60 menos 20t. 60 menos 20t por la interna, que es menos 20. Más esta derivada, 2 por 30t por la interna, que es 30. Menos. Aquí tenemos una expresión. Tenemos una expresión de derivada de un producto. Entonces vamos a sacar primero las constantes. 2 se va con 2. Aquí me queda raíz de 2 que multiplica. Ahora sí, vamos a hacer esa multiplicación. Derivada del primero. La derivada del primero es menos 20. Por el segundo, 30t. Más el primero, 60 menos 20t. Por la derivada del segundo, por 30. Ahí tenemos entonces, básicamente, la derivada. Tenemos aquí la derivada. Organizamos esto un poquito. Esto es 2 por menos 20, menos 40, 60 menos 20t. 2 más 2 por 30, esto es 3 por 3, 9, 900. 900 por 2, aquí una vez 1800t. Menos raíz de 2 que multiplica. Aquí pongamos esto es menos 60t. Más 33 por 6, 18. Esto es 1800. Menos 2 por 3, 6. Esto es menos 600t. Aquí. d de t es igual a 6 por 4, 24. Entonces menos 2400. Menos por menos más. 40 por 20. Por 2, 8. 800t. Más 1800t. Menos por menos más 60. Bueno, venga, primero organicemos esto, el de adentro. Menos raíz de 2 que multiplica a menos 660t más 1800. Ahí está. d de t es igual a 800t, 1800, 2600t menos 2400 más 660 raíz de 2t más por menos menos 1800 raíz de 2. Bien. Y organizamos esto pues como un poquito de t es igual a 2600 más 660 raíz de 2 por t menos 2400 más 1800 raíz de 2. Y me dice a mí que recordemos que ya al derivar me dice, vea, la derivada tiene que ser igual a 0. Significa que esto que está acá hay que igualarlo a 0 y despejamos. Entonces pasamos todo esto a sumar y esto a dividir. Entonces me dice que básicamente t vale 2400 más 1800 raíz de 2 sobre 2600 más 660 raíz de 2. Y aquí tenemos cuánto vale t.
Duda y pregunta o inquietudes. Vean que básicamente después de derivar, muchachos, eso es pura álgebra. No hay dudas, no hay preguntas, no hay inquietudes, hasta el proceso está ahí. No, todo bien. Bueno, Andrés me dice que todo bien y José me dice que si tiene dudas. José, dígame. Ah, listo. Y hay que meter eso en la calculadora y ahí podríamos decir básicamente cuánto es ese tiempo. Bien, esos son los problemas como de maximizar, de máximos y mínimos. Nos falta un problema típico, que es el último que vamos a realizar. Ya con eso pues dejaríamos de abordar máximos y mínimos, ¿cierto? Hay un montón de ejercicios, yo les recomiendo pues que busquen en internet problemas y traten de empezar a desarrollar esa habilidad. ¿Sí? Vamos a hacer este. Entonces, me dice a mí, vean este enunciado. Yo lo escribo. Me dice, usted debe construir, una caja rectangular. ¿Sí? Con volumen de 576 pulgadas cúbicas. Y cuyo fondo sea el doble, el doble de largo que de ancho. Determina las dimensiones de la caja que minimizarán el área total de su superficie. Ok, ahí está. El área total de su superficie. Bien. Tenemos ese problema. Ay, perdón, es 776. No, es 500, incluso ni siquiera es este, es 576. Gracias, Cristian. Sí, 576 pulgadas. Bien. Bueno, ahí está. Entonces, tenemos ese problema. Hay que construir una caja rectangular. Entonces, lo primero es, bueno, hay que hacer un pequeño dibujo, un bosque. Vamos a construir una caja rectangular. Esa caja rectangular me dice a mí, básicamente, que el fondo, o sea, es el doble de largo que el ancho. Aquí tenemos una altura. O sea, me dicen, vea, es el fondo es el doble de ancho, pero es el doble que el de largo que de ancho. Esa es la información que me están dando. Y me están diciendo, hay que determinar las dimensiones que minimizan, ojo, el área total de su superficie. Entonces, aquí, a diferencia del primer problema, en el primer problema me hablaban de maximizar o minimizar el volumen. Vea, yo les puse por acá. Volumen. Mientras que en este nuevo problema me hablan sobre área superficial. O sea que la función o la expresión que yo voy a derivar es el área superficial.
¿qué información me están dando? Me están diciendo básicamente que el volumen de esa caja, el volumen de esta caja, es de 576 pulgadas cúbicas. Listo. Y yo ya sé por el ejercicio anterior que el volumen de una caja es largo por alto por ancho, ¿cierto? Largo por alto por ancho. Es decir que en este caso, pues sabemos que tiene, el fondo tiene de ancho y de largo, entonces tiene el volumen de esa caja tiene de largo, tiene 12x, de alto tiene y y de ancho tiene x, según las variables que tengo. Y organizando esto, 2x por x, entonces mire que esto es, que el volumen de esa caja es 2x al cuadrado por y. Bien, tengo una expresión. Ahora, ¿qué es área superficial? El área superficial es básicamente el área de esta tapa, esta área, más esta área, el área de la de abajo, el área de la que está en este lado de atrás y el área de atrás. Es decir, que tenemos que el área son básicamente cuánto está ocupando cada una de las secciones de la caja, no lo que está dentro. Ojo ahí, área superficial va a ser muy diferente a volumen. Normalmente área, pues ya sabemos que está en dimensiones elevadas al cuadrado, mientras que volumen siempre van a ser dimensiones elevadas al cubo. Esa es una gran diferenciación entre ambos problemas. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer básicamente aquí? Tenemos que hallar el área. Lo que pasa es que tenemos que saber qué tenemos como áreas. Tenemos varios rectángulos. El área de un rectángulo, recordemos, de un rectángulo es base por altura, ¿cierto? Entonces, si nos fijamos, este rectángulo, el primerito que está adelante, ¿cierto? Esta área 1 sería 2x por y, ¿sí? Pero hay uno que es igualito a este, que está justamente atrás. O sea, que esto es 2 veces eso. Significa que la primera parte, el área 1, que es esta, más el área 2 que está atrás, que es el área 1 y 2, sería 4xy. Ahora vamos a hallar esta área de acá, que es el área 3, y esta área de acá, que es el área 4. Entonces mire que el área 3 y 4 serían 2 veces x, que vale esta base, y esta altura, que vale y. O sea, xy. Entonces el área 3 y 4 sería 2xy. Y me falta entonces saber el área, esta área 5, y el área de abajo 6. Y si nos fijamos, miren que transportando esto me da x acá y aquí me da 2x. Significa que el área 5 y 6 es 2 veces, porque son 2 tapas de la misma base, que es x por 2x. Es decir, que el área 5, 6 es 4x al cuadrado. Y ahí tenemos. Entonces el área superficial va a ser entonces la suma de todas esas áreas. Es decir, que va a ser 4x al cuadrado más 4xy más 2xy, ¿cierto? Significa que esta área superficial va a ser 4x al cuadrado más 6xy. Bien. Pero miren el problema. Tengo la variable y por acá. No todo está en términos de x. Como no está todo en términos de x, me toca utilizar una expresión auxiliar que me ayude a eliminar ese problema. Si nos fijamos, ese problema se soluciona acá. Porque sabemos que el volumen es 2xy al cuadrado y el volumen era 576. Quiere decir que 576 es igual a 2x al cuadrado y, saquemos mitad, la mitad de 502 es 50, la 70 es 35, 285,
te dice que 288 es igual a x al cuadrado y despejamos. Este que está multiplicando pasa a dividir 288 sobre x al cuadrado. Ahí está. Entonces, reemplazando en esta expresión nos queda que el área superficial entonces va a ser 4x al cuadrado más 6x por 288 x al cuadrado. Aquí se va con x. Área superficial entonces es 4x al cuadrado más 6 por 288 da 1728 más 1728 x. Y aquí tengo la expresión que debo derivar. Entonces derivemos. Entonces la derivada de esa área va a ser 8x, ¿cierto? Porque 4x al cuadrado es 8x. Más derivada de eso. Entonces, derivada de es 1728 por la derivada de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, esa derivada es 8x menos 1728 sobre x al cuadrado. Y aquí organicemos esto un poquito, como para que sea más bonito. Esto es 8x al cubo, este por este, menos 1728 sobre x al cuadrado. Y me dicen que esto tiene que valer 0, lo de siempre, igualar la derivada a 0. Si yo igualo a 0 la derivada, miren que este que pasa a multiplicar desaparece y me queda que 8x al cubo menos 1728 es igual a 0. ¿Sí? Y tengo esta expresión. Entonces aquí yo puedo decir, vea, 8x al cubo es igual a 1728. X al cubo entonces va a ser 1728 sobre 8. Y ahí puedo entonces encontrar mi solución, que x básicamente es la raíz cúbica de 1728 sobre 8. ¿Y qué es 1728? Esto es 216, o sea que esto es la raíz cúbica de 216. Y ahí tenemos entonces la solución del problema. Dudas, preguntas, inquietudes. Claro, José. ¿Desde dónde? Tienes que decirme desde dónde para yo saber exactamente desde dónde le repito. Igualé a 0. Ok, yo igualo a 0. Se supone que yo a partir de acá tengo que despejar la x, ¿verdad? Entonces despejar la x es básicamente despejar la x es simplemente como pasar lo que tengo que pasar al otro lado y sumar y restar y hacer todas las operaciones que tenga que hacer, ¿verdad? Entonces mira, esta x al cuadrado que está viendo pasa a multiplicar. Y 0 por cualquier cosa sigue siendo 0. O sea que esta x al cuadrado desaparece. Entonces, ¿qué me quedó? Lo que está arriba en el numerador. 8x al cubo menos 1728 es igual a 0. ¿Sí o no? Bien. Ahora, yo aquí tengo esta expresión. Y necesito despejar x. Entonces, mire simplemente. Este 1728 que está restando lo paso a sumar. Y este 8 que está aquí multiplicando lo paso a dividir. Entonces me queda que x al cubo es igual a 1728 dividido 8. ¿Sí? Bien. Ahora sí. Si tengo x al cubo, ¿yo cómo lo vuelvo x? Sacando raíz cúbica a ambos lados, ¿verdad?
Entonces eso fue lo que hice aquí arriba, miren. Saqué raíz cúbica a ambos lados. Y luego apliqué la división. ¿Cuánto es 1728 dividido 8? Da 216. O sea que el valor de x es la raíz cúbica de 216. ¿Y cuánto valdría x? Pues valdría 6. Esa es la raíz cúbica de 216. Y si x vale 6, entonces la pregunta es, ¿cuánto valdría y? Entonces aquí podemos saberlo. Y es igual a 288 dividido 6 por 6, dividido 6 al cuadrado, que es 36. O sea que y vale 8. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones? Para minimizar ese área, entonces las dimensiones van a ser x que valga 6 y y que valga 8. Y ahí tendríamos el problema. Entonces, las dimensiones, ¿cuáles son? Voy a volver a dibujar la caja. Las dimensiones son entonces, aquí tendría 2 por 6, tendría 12 aquí tendría 6 y aquí tendría de alto 8. Y si corroboramos, vamos a ver 8 por 12 por 6. Efectivamente, el volumen de esta caja será 576, así que efectivamente son dimensiones correctas. ¿Dudas, preguntas o inquietudes sobre el problema? Ok. Este ejercicio tiene una variación. ¿Cuál es la variación? Que también sale mucho en parciales. La variación de este ejercicio es que le dicen que hay que construir una caja rectangular sin tapa. Es decir, que cuando calculen el área superficial, pues no van a contar esta tapa de arriba. O sea, es como si esta tapa no existiera. Esa es la diferencia, para que lo tengan muy en cuenta, que es típico de parcial. Otro como el de los barcos, Andrés. Bueno, vamos a buscar otro ejercicio así a ver qué tal. Bien, a este ejercicio. Un pescador en bote de remo se encuentra a una distancia de 2 kilómetros mar adentro del punto más cercano de una playa recta y desea llegar a otro punto de la playa ubicado a 6 kilómetros del primero. Suponiendo que puede remar a una velocidad de 3 kilómetros y caminar a una velocidad de 5, ¿qué trayectoria debe seguir para llegar a su destino en el menor tiempo posible y cuál es el menor tiempo posible? Entonces vamos a revisar esa información. Listo, bien. Ok, ya. Bien, vamos a hacerlo por aquí. Entonces me dice, vea. Me dice la siguiente información. Pescador. Entonces vamos a primero hacer el esquema. Dice que hay un pescador, que hay una playa. Está ahí una playa. Entonces vamos a suponer que esto que está acá es la playa. Esta es la playa. Y me dice que él está mar adentro, ¿cierto? Se encuentra mar adentro. O sea que todo esto que está por aquí sería mar. Todo esto es mar. Todo esto es mar. Y básicamente toda esta cosa que está acá es mar. Todo esto es mar. Entonces me dice, vea, el pescador está ubicado a 2 kilómetros mar adentro del punto más cercano de una playa recta. Es decir, está por acá, está el pescado. El mar está por aquí en un bar, ¿cierto? Y que él está a 2 kilómetros. Él está a 2 kilómetros de la playa. Y luego me dice que él desea llegar a otro punto de la playa, o sea, a otro punto de la playa, que está a 6 kilómetros de distancia del primer punto. Un pescador en bote de remo se encuentra a una distancia de 2 kilómetros mar adentro del punto más cercano a una playa recta y desea llegar a otro punto de la playa, ubicado a 6 kilómetros del primero. Ahí está la información.
Ahora bien, me dice, vea, supongamos que el man en el agua remando tiene una velocidad de 3 kilómetros por hora y que caminando tiene una velocidad de 5 kilómetros por hora. Entonces me pregunta, ¿qué trayectoria debe seguir para llegar a su destino en el menor tiempo posible? ¿Y cuál es el menor tiempo posible? Entonces lo primero que nosotros... Sí, Cristian, esto queda grabado. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí con el esquema es, pues evidentemente, si él baja en línea recta hacia abajo y luego se va en línea recta hasta este otro punto, hasta el punto de destino, pues no va a ser la mejor trayectoria, ¿cierto? Esa no va a ser la mejor trayectoria realmente. Si uno se pone más o menos a imaginar cosas, uno dice, vea, la mejor trayectoria es que él vaya mar adentro hasta cierto punto de la playa y luego de ese punto comience a caminar. Esto realmente sería una trayectoria más ideal. La pregunta es, oiga, ve y este punto, ponemos este punto C, este punto A, perdón, A, donde está el pescador, B, donde está acá, C. Este punto, llamémoslo, no sé, llamémoslo D. Entonces, esta sería como el mejor esquema realmente en el problema. Que el pescador reme mar adentro hasta un punto D y luego empiece a caminar. La pregunta es, oye, ¿y cuál es ese punto D? Que eso yo no lo sé. Entonces, como yo no sé qué distancia hay desde acá hasta acá, pues la voy a llamar X. Y como esta distancia se llama X, pues yo sé que la distancia que hay de acá a acá, entonces es 6, que son todos los kilómetros, menos ese pedazo, que es 6X, que es X. Tengo toda la información. Bien, ahora sí. Como se trata de un problema de velocidades, distancias, tiempos, yo les dije que la velocidad es distancia sobre tiempo, entonces básicamente acá sabemos entonces que una distancia, que el tiempo, en este caso, por ejemplo, que el tiempo que se tarda el pescador va a ser la distancia sobre la rapidez que está llevando, ¿cierto? Eso es lo primero que hay que saber. Lo segundo, yo puedo saber esta variable de acá, cuánto mide esta hipotenusa. ¿Cómo lo hago? Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. Entonces la hipotenusa es la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Cuánto vale este cateto? X. ¿Cuánto vale el otro? 2. Significa que esa hipotenusa es la raíz de X al cuadrado más 2 al cuadrado, 4. Ahí está. Esta distancia entonces es raíz de X al cuadrado más 4. Ahí tengo toda la información. Entonces vamos a plantear el problema. El problema tiene dos tiempos. Tiempo número 1, el tiempo que se tarda remando. Es decir, de este punto A a este punto D es el tiempo número 1. Tiempo número 2, el tiempo que se tarda caminando. ¿De dónde va? ¿Dónde va? Va del punto D al punto C, mientras que el de remando va del punto A al punto D. O sea que básicamente tenemos un problema dividido en dos partes, ¿sí? La pregunta es, ¿quién me dice entonces cuánto sería el tiempo total? El tiempo total del recorrido, ¿cuál sería? Bueno, el tiempo total básicamente es el tiempo que rema más el tiempo que camina. O sea que ya tenemos nuestra función. La distancia que recorre en función del tiempo es el tiempo que rema. ¿Pero cuál es el tiempo que rema? El tiempo que rema va a ser la distancia que está remando sobre la rapidez que lleva. Es decir, en este caso, raíz de X a la 2 más 4 sobre remando se tarda 3. Más el tiempo 2, el tiempo que se tarda caminando. Es decir, la distancia que camina, en este caso la distancia que camina es 6 menos X
sobre la rapidez con la que camina, 5. Ahí tenemos entonces una expresión para optimizar. Ahí la tenemos. Entonces, tenemos la expresión. Vamos entonces a derivar la expresión, ¿cierto? Que es lo más sencillo. Derivemos. Entonces, ¿cómo dice? Derivemos. Derivada del primero. Entonces, la derivada de raíz es 1 sobre 2 por la raíz de lo que esté adentro por la interna, y la interna es 2x. Y aquí pues tenemos el 3, porque es por un tercio, ahí está, más un quinto, derivada de este, menos 1. O sea que la derivada de esta expresión es 2 se va con 2, me queda x tercios de x a la 2 más 4 menos un quinto. Esta es la derivada. Y la podemos pues como organizar pues como un poquitico, ¿sí? O la podemos dejar así. Entonces aquí, ¿qué decimos aquí? Que esta es la derivada. Bien. Y lo de siempre, recuerden, hay que la derivada de una expresión hay que igualarla a 0. Es decir, que hay que igualar esto a 0. Entonces, este que está restando pasa a sumar y me queda que x sobre 3 raíz de x a la 2 más 4 es igual a un quinto. Hago aquí un poquito de álgebra. ¿Cómo así? Esto que está acá dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Y este que está yendo pasa ya a multiplicar, o sea, este acá y este acá. Que a 5x es igual a 3x a la 2 más 4. Para eliminar esa raíz, elevemos al cuadrado a ambos lados. Entonces, si elevamos a ambos lados al cuadrado, me queda aquí 25x al cuadrado es igual a 9 que multiplica a x a la 2 más 4. Y ya aquí podemos hacer, bueno, 25x al cuadrado igual a 9x al cuadrado más 9 por 4, 36. Y tenemos aquí que 25x al cuadrado menos 9x al cuadrado igual a 36. 16x al cuadrado 36 y x al cuadrado es igual a 36 sobre 16. Tenemos entonces aquí que x es más o menos la raíz de 36 sobre 16, o sea, 6 dividido 4. O sea que x es más o menos 3 medios. Tenemos que x puede valer 3 medios o que x puede valer menos 3 medios. Pregunta del millón. ¿Será que x puede ser negativo? No. Sabemos que x no puede ser negativo. O sea que esta solución no es correcta. Esta solución no es correcta. Significa que nos quedamos solo con esta. X igual a 3 medios. Como ya tenemos eso, entonces ya podemos saber cuánto vale, cuánto se tarda remando, cuánto se tarda caminando y qué distancia recorre. Entonces, caminando, en remo, remando. Remando se tarda. Remando se tarda. Esto es 1.5 al cuadrado más 4. Se tarda más o menos 2.5 kilómetros. Y caminando es 6 menos 1.5. O sea que se tarda caminando 4.5 kilómetros. Esto es lo que camina. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuánto se tarda entonces en tiempo? En tiempo entonces se tarda
el tiempo se tarda. El tiempo se tarda entonces. Para caminar, perdón, para remar se tarda 2.5 dividido 3. 2.5 dividido 3. ¿Sí? Ahí está. 2.5 dividido 3. Esto va a dar en horas. Y el tiempo que se tarda caminando va a ser 4.5 dividido 5. Y esto va a estar en horas. O sea que el tiempo total que se demora caminando es 2.5 sobre 3 más 4.5 dividido 5 horas. Y ahí está. El tiempo que se tarda el personaje, el pescador, remando y caminando. Entonces miren que básicamente todos los problemas de optimización, la dificultad más grande es poder deducir las expresiones. Consejo de vida. Recordemos que siempre que queremos derivar, tenemos que derivar en términos de una sola variable. Quiere decir que me toca buscar dentro de los problemas una asociación de variables. Si no tenemos eso, muchachos, la verdad, el problema no lo vamos a poder resolver nunca. Ahí les traje pues como básicamente ejercicios que son típicos, o sea, literal, típicos en parciales. En especial es el del pescador caminando y luego remando, lo ponen con una persona, le pueden cambiar algo. El de los barcos también es muy propio de parcial. Y el de la caja, generalmente ponen una caja abierta, para que lo tengan muy en cuenta. Generalmente una caja sin tapa. La única diferencia del problema que hicimos es, hey, bórrele una tapa de arriba, o sea que quítele uno al área. Y ya sería eso. Te busco el enunciado del ejercicio, ¿ok, José? Sí, eso es lo que me estás pidiendo, el enunciado del ejercicio. Bueno, miren, por ejemplo, se los escribo. Eso es uno de los típicos, pero pueden encontrar muchos muy similares. Nomás es hacer una pequeña búsqueda, pero les voy a compartir este. Dice, si hay 1200 centímetros cuadrados de material disponible para hacer una caja de base cuadrada y sin tapa, halle cuál es el máximo volumen, halle las dimensiones para que el volumen de la caja sea máximo. Ahí está el enunciado. Si hay 1200 centímetros cuadrados de material disponible para hacer una caja de base cuadrada y sin tapa, halle las dimensiones para que el volumen de la caja sea máximo. Un ejercicio típico, sencillo, pero es propio de parcial. Así que, más o menos, si ya siguen las directrices del anterior que hicimos, no les debe dar difícil.